Este es Evan, quien nació siendo un plebeyo, pero también le fue dada una belleza inigualable. Desde que era un niño, todos incluso lo llamaban Ángel por su apariencia tan bella. Desde pequeño empezó a darse cuenta que la gente era amable con él y podía tener muchos beneficios solamente por ser hermoso. Incluso llegó a ganarse el amor de la chica más linda del pueblo. Aunque tanta belleza también podía atraer la atención de ojos envidiosos, no era nada que le afectara en realidad. Evan pensaba que todo el mundo simplemente era amable con él y que así sería siempre, hasta que su visión del mundo cambió y entendió que el privilegio de su belleza no significaba nada ante la autoridad de los nobles. En una ocasión en la que todos estaban viendo el desfile del archiduque pasar por su pueblo, a causa de un accidente, le obligaron a inclinar su cabeza como si fuera peor que un animal. Evan jamás en su vida había experimentado un trato así, pero sin haberlo imaginado, ese fue su primer encuentro con el gran duque Calix Bastian. Y así pasaron 10 años y nos damos cuenta que curiosamente Evan se había convertido en parte de la orden de los caballeros del duque. Y como siempre, tenía ganado el corazón de las mujeres y la envidia y repudio de los hombres. Entre los caballeros habían quienes eran de origen plebeyo y quienes lo eran de origen noble. Por eso, el capitán de los caballeros de linaje noble andaba entre ceja y ceja al pobre Evan. Como ya era común, le empieza a hacer problema por pequeñeces en donde no desaprovecha la oportunidad de recordarle su falta de dignidad por sus orígenes plebeyos. Evan sabía cómo era este tipo, así que trata de disculparse de la mejor manera posible, pero en serio que este viejo era insufrible porque hasta la sonrisa de Evan le terminó causando tanto enojo que estaba a punto de golpearlo. Por desgracia o por fortuna, en ese momento aparece el gran duque Calix, que al ver el desorden que estaban montando sus caballeros, los regaña por falta de disciplina y les pone de castigo a todos sin excepción que también tengan que entrenar durante la noche. Pero Evan había notado algo distinto. Sentía como si el duque hubiera intervenido más por ayudarlo a él. Cabe aclarar que Evan tenía grandes habilidades de combate y una gran resistencia física, que superaba por mucho a sus compañeros. El asunto aquí es que Evan logró terminar antes su entrenamiento, ya que por sus enormes habilidades había quedado exento del entrenamiento nocturno. Justo después, cuando estaba por regresar a su habitación, ocurre el evento que lo cambiaría todo, pues cuando estuvo frente a la puerta de su dormitorio, empezó a escuchar sonidos y nada de lo que había vivido preparó a Evan para lo que estaba viendo, pues el pulcro y noble gran duque era el que estaba en su habitación sosteniendo su ropa mientras se hacía el autoservicio. Evan estaba en modo tieso, no podía creer lo que sus ojos veían, porque el gran duque estaría en su habitación dándose autoamor con su ropa, y sobre todo, y lo más sorprendente para él, fue que lo escuchó diciendo su nombre. Para bien o para mal, en ese momento aparecieron dos sirvientas en el pasillo. Evan estaba tan nervioso que sin pensarlo entró a la habitación donde estaba el duque, pero no había tiempo de arrepentirse de nada, porque cuando vio al duque todo sonrojado, disculpándose porque lo habían cachado dándole de comer al ganso, como que su mente quedó en blanco ante tanta belleza y le dijo: ¿quieres que te ayude? Obviamente, el duque quedó más tieso de lo que estaba, pero ni tiempo de reaccionar tuvo porque Evan ya estaba delante de él. ¿Y qué más les digo? Le ayuda a terminar de estirar la manguera. Y como no puede ser de otra manera, en este tipo de situaciones, ¿qué creen? Claramente, terminan viendo las estrellas juntos. Y Evan pues se al duque. Nice. Al irnos al pasado, descubrimos cómo es que Evan terminó uniéndose a los caballeros del duque. En ese entonces, Evan tenía solo 13 años. Todo el pueblo estaba emocionado porque por ahí pasaría el gran duque gobernante de esas tierras. Uno de sus amigos se lo llevó al frente donde pasaría el duque para que pudieran ver por primera vez a un noble como ese. Pero había tanta gente que por desgracia el pequeño Evan no se percató que había sido empujado hasta el frente. Esto provocó que cayera justamente delante del duque, aunque este pudo detenerse a tiempo antes de que el pequeño Evan terminara siendo lastimado por las patas de su caballo. Sus hombres, al ver tal atrevimiento por parte de un plebeyo, le obligaron a arrodillarse y pedir disculpas al gran duque, pero este, que en ese momento tenía 18 años, amablemente le extendió su mano para ayudarlo a levantarse, y por si fuera poco, no lo regañó ni nada parecido. Al contrario, le deseó salud y que creciera tan grande y fuerte como él. Para el pequeño Evan, esto fue motivación suficiente para llenar
llenarse de admiración por el duque y que quisiera en unos años convertirse en uno de sus caballeros. De vuelta al presente, cuando Evan por fin abrió los ojos a la mañana siguiente de estar con el duque, se dio cuenta que ya este no estaba por ningún lado, y lo peor fue que para su mala suerte dejó de verlo por durante 4 días. En ese tiempo, sin tener noticias de él ni saber nada de cómo estaba, le hizo que constantemente estuviera distraído de su entrenamiento y que por esto recibiera regaños por parte de sus superiores. Si bien Evan se sentía ansioso, también se sentía en las nubes por haber estado con el duque. Tenerlo en sus brazos fue como ir al cielo para él. De igual modo, no podía evitar estar triste sin haber visto un solo de sus cabellos en todo ese tiempo, pero tal parece sus súplicas fueron escuchadas, pues en eso aparece el mayordomo del duque notificándole que este quiere verlo. Estando ahí, le dice que el motivo de mandarlo a llamar es porque le contaron que se estaba haciendo el en los entrenamientos y que no estaba rindiendo igual, y lo regaña diciéndole: ¿acaso era mentira eso de que eras el mejor de los caballeros? Puras excusas, obviamente, lo que quería era ver a su chiquistriquis. Pero pues esto sí que molestó a Evan, que termina explotando y le dice sus verdades. Le dice que por su culpa es que no puede concentrarse en los entrenamientos, ya que desde que estuvieron juntos no ha podido dejar de pensar en cómo fue tenerlo entre sus brazos. El duque queda tieso cuando escucha esto y le dice que deberían olvidar todo, pues lo que sucedió esa noche fue solo un error. Pero Evan no se queda callado. Le dice: te vi que te estabas dando autoamor mientras sostenías mi ropa y gritabas mi nombre. ¿Qué error puede ser ese? Evan estaba siendo bastante directo y de una le dice: dime la verdad, ¿te gusto? Hacemos una pausa y nos vamos un poco al pasado de Calix. Este fue criado por su madre, quien era bastante estricta con cada aspecto del comportamiento y educación de su hijo, pues desde siempre ella tuvo planes de casarlo con la princesa del imperio para que éste se convirtiera en príncipe heredero. Nacido del linaje noble más puro, creció entre lujos, pero también entre falsedades. Todos querían estar cerca de él solamente por su estatus. Para Calix, su vida era tan monótona y aburrida hasta que conoció a Evan. Cuando este creció lo suficiente e hizo su ceremonia de nombramiento como caballero, Calix sintió que había visto a un ángel, pues nunca había conocido a alguien con tanta belleza. Tal parece, desde ese primer momento, Calix sintió atracción por Evan. De regreso al presente, Calix es sacado de sus pensamientos por la voz de Evan, que le seguía insistiendo por una respuesta ante su pregunta si gustaba de él. Pero al recobrar la compostura, Calix, apartando la mirada, le dice un frío no. No me gustas. Pero internamente pensaba: ¿acaso hay alguien que no se pueda enamorar de ti? Esto como que enoja más a Evan y le reclama diciéndole que solo lo usó por su cuerpo. Así que en un arranque de locura intenta robarle un beso al duque. Este reacciona más rápido y lo aparta de él, pero ese movimiento provocó que lastimara su linda carita. Cuando el duque se dio cuenta que lo golpeó, se sintió muy culpable, lo cual Evan, al verlo así, aprovechó para poner carita de perro mojado y manipular la situación haciéndose la víctima. Además que también aprovecha para decirle: no puedo olvidar lo que hicimos porque tú fuiste mi primera vez, por eso no he podido ni dormir solo pensando en ti. ¡Ay, qué romántico! Al final hace el movimiento definitivo y con su carita toda preciosa le pide que no olviden lo que pasó entre ambos. Y ahora sí, como el duque ya había caído rendido, que aprovecha a robarle tremendo besote. Y unas cosas llevan a otras y terminan teniendo turbo mega delicioso en la oficina. A partir de ese momento, los dos, que habían prácticamente aclarado sus sentimientos, pues ambos se gustaban mutuamente desde hace tiempo, o eso parece, pasaron haciéndolo por cada rincón del castillo. Donde sea que les pegara la calentura, ahí se ponían a devorar. Pero Evan sentía que algo faltaba. En el fondo quería que sus encuentros sean como más significativos. Por eso logró convencer al duque de que lo hicieran en su habitación personal. Ya no había lugar en el castillo en donde no lo hayan hecho. Así que, como siempre, con su carita de perro logra hacer que su terroncito de chocolate acceda. De este modo, acuerdan que Evan llegue a su habitación a la medianoche del día siguiente. Y sí, aparentemente todo bien. Evan se presentó en su habitación, según él, sin ser visto. Pero, como siempre tiene que haber un pero, parece que alguien había estado siguiendo todos los movimientos del Gran Duque desde
hace tiempo, así que vio cómo Evan entró al dormitorio de Calix y obviamente cualquiera sabría que esos dos no iban precisamente a platicar, y el espía resultó ser el mayordomo que también era sirviente personal de la gran duquesa madre de Calix. Claramente le informa que un plebeyo del más bajo rango acababa de entrar a la habitación del duque Calix. Conocemos un poco más de cómo es que Calix se fue enamorando de Evan. Como ya sabemos, desde un principio Calix quedó asombrado con la belleza de Evan, pero conforme iba pasando el tiempo sentía más y más atracción hacia ese chico. Lo observaba desde la distancia y sentía celos cuando veía cómo las criadas coqueteaban con él y este les correspondía. Hasta cierto punto entendía que los demás se sintieran tan atraídos por alguien como Evan. Incluso él mismo no lo podía evitar. Por mucho tiempo trató de reprimir esos sentimientos, pero le era imposible. Ese día en que Evan le preguntó directamente si le gustaba y este lo negó, en realidad fue por orgullo, porque no quería ser uno más del montón que sentía interés por Evan, no porque no tuviera sentimientos por él, pero al final terminó cayendo ante la tentación de sus labios. Y siempre que estaba con Evan sentía que podía tener el mundo entero, pero por desgracia la inseguridad seguía presente. Cada palabra, cada halago que Evan le dedicaba se sentía como una punzada en su corazón, pues esas mismas palabras seguramente se las dijo a muchas otras. Y así, luego de este encuentro, cayó la desesperación para Evan, pues había pasado casi una semana desde ese último encuentro en la habitación del duque, y este no le había vuelto a hablar. Además que esa noche, después de terminar de amarse, el duque simplemente se dio la vuelta y lo echó. Constantemente se preguntaba qué tipo de relación tenía él con el duque. Tan solo pensar en la palabra amantes hacía que su corazón diera un vuelco. Pero entonces un aprendiz de caballero chismoso llegó gritando que se había enterado que el gran duque se iba a casar con nada más ni nada menos que la princesa del imperio. Al mismo tiempo, Calix estaba pegando el grito en el cielo. Le reclamaba a su madre por haber concertado un matrimonio sin siquiera tener su consentimiento. Su madre, que hasta el momento se había mantenido serena, no pudo más y también le reclamó por tener un amante, y un amante masculino plebeyo de más bajo rango. Le dice que había sido paciente con él esperando a que él mismo eligiera a la mujer con la que quisiera estar, pero él ya tenía 28 años y no había producido ni un heredero para el ducado. Cuando Calix escuchó a su madre, que ya sabía que se andaba dejando perforar por un hombre, no sabía ni qué cara poner. Por más que quiso objetar, se quedó sin argumentos ante su madre. Así que, aunque le rogara, la duquesa ya había tomado la decisión de casarlo con la princesa. Y mientras tanto, Evan, el pobrecito, había escuchado todo, pues al enterarse que su chiqui baby se le iba a casar, quiso ir corriendo con él. Pero con todo lo que había escuchado, le quedó más que confirmado que se le iba a ir. ¡No! La noticia de que el duque se iba a casar ya se había extendido por todo el territorio, y más aún entre las criadas. Estas hablaban de cuánto les gustaría poder casarse con un noble, pero que también no tenía sentido que unas plebeyas como ellas se ilusionaran con entrar al mundo de los nobles, pues para estas personas los plebeyos eran vistos como simples juguetes. Evan, que también estaba por ahí, en modo automático, pobre, escuchó lo que las mujeres hablaban, y ahora comprendía que tenían razón. Él, que sabía lo que era meterse con un noble, podía sentir que para Calix no había sido nada más que un juguete. Por la noche, el duque hablaba con su mayordomo acerca del compromiso. Este le informa que la princesa tampoco estaba contenta de ser casada a la fuerza con alguien a quien no ama, pero tanto el emperador, padre de la princesa, como la duquesa, madre de Calix, eran los que más interesados estaban en que se llevara a cabo dicho matrimonio. En ese momento, lo único que Calix quería era estar solo. Sentía que su existencia había sido en vano. Su vida como duque era algo que lo tenía completamente harto, pero en ese momento llegaba Evan a su habitación. Calix pensaba que era su mayordomo otra vez, pero se sorprendió al ver a Evan frente a él después de tanto tiempo. Además, temía que el espía de su madre aún estuviera cerca y los viera juntos otra vez. Aún así, cuando este lo vio, no dejó que hablara, pues de una vez se lanzó a sus labios. El duque trataba de rechazarlo, pero Evan no estaba dispuesto a rendirse. Usando su mejor recurso, le pregunta si ya no lo quiere, o es que se aburrió de jugar con él. ¿Era eso? ¿Todo lo que habían vivido no significó nada para él?
fin, ante esta carita, Calix no pudo resistirse más y las intenciones de Evan eran claras. Le dice que solo pueden hacerlo una vez, pero solo una vez, pues el duque estaba más nervioso que lo fueran a descubrir. Al tenerlo de nuevo en sus brazos, Evan se emocionó de más y no se pudo controlar, aparte que también estaba dolido porque su baby se fuera a casar y este ni siquiera le había contado al respecto. Después de bailar brutalmente, Calix no podía más con el peso de toda esa situación, así que fríamente se separa de Evan y le pide que desaparezca de su vista. Estaba tan cansado de todo, del peso de ser duque, de tener que casarse y de que, aunque quisiera, no pudieran estar juntos. Además, estaba enojado con Evan porque le había dicho que se detuviera y aún así, este insistió en llegar hasta el final. Y lo peor de todo es que Calix le dice que se arrepiente de haberse involucrado con él. Desde el principio su relación estuvo mal. A Evan no le parecía justo todo esto. No quería ser desechado después de que el mismo duque fuera el que empezó todo. Y finalmente le reclama porque se iba a casar con la princesa y no fue capaz de siquiera contarle. Para este punto, Evan tenía el corazón roto, tanto que no le importó ofrecerse como juguete. Sí, así como escuchan. Le dice que no le importa si es su deber casarse. De igual modo, podían seguirse viendo en privado luego de ese matrimonio. No le importaba ser el juguete de un noble como él. Lo único que le pedía es que no lo abandone. Hasta ese momento, Calix creyó que Evan solo lo buscaba por placer, pero al escucharlo decir todo esto, comprendió que el amor que ambos se tenían era mutuo. Al verlo llorar así, Calix le pide perdón y le promete que no lo abandonará, tanto así que está dispuesto a luchar por ambos y tomar la responsabilidad y llegar juntos hasta el final. Y me duele tanto decirlo, pero este es el fin. Sí, yo también estoy como ustedes, con ganas de más. El final es un poco muy apresurado. Además que no aclaran exactamente qué harán. O sea, por una parte, el que Calix diga que está harto de todo me hace pensar que van a escapar juntos. Pero también que diga que va a tomar la responsabilidad me da a entender que probablemente haga público su amor. No sé, pero tú dime qué opinas. Pon un corazón rojo si crees que van a escapar juntos, un corazón azul si crees que el duque seguirá siendo duque pero junto a Evan, o un corazoncito morado con tu teoría para un final ideal. Otra cosa a mencionar es que creo que la mamá de Calix no es tan mala en realidad. Bien pudo mandar a encerrar a Evan o deshacerse de él, pero no lo hizo. Más bien creo que solo era demasiado estricta porque quería el bien para su hijo, aunque sus métodos no sean los mejores. Pero en fin, no me alargo más, aquí les dejo los capítulos mágicos. Gracias por el apoyo que siempre me dan y como siempre nos vemos en la próxima.